Bueno, la pandemia no detuvo la corrupción en el 2020. El Estado peruano perdió 22.000 millones de soles debido a la corrupción, según cálculos de la Contraloría General de la República. En promedio, se estima que el año pasado se perdió el 12% del presupuesto del Estado debido a la corrupción. Las cifras revelan que el nivel de pérdidas fue ligeramente menor al registrado en el 2019, año en el que se calculó que las pérdidas por corrupción ascendían a 23.000 millones de soles. Pese a esto, el Contralor de la República, Nelson Schack, considera que esto no es una señal de que la corrupción se haya reducido. Los 1.000 millones de diferencia se deberían a la recomposición del gasto para la atención de la pandemia. Las fuentes de corrupción se ven principalmente en gobiernos locales y regionales, y no tanto en el gobierno nacional, pero fue el gobierno nacional el que mayor ejecutó, recursos durante el 2020. Eso sí, sobre esto vamos a conversar en este momento con Natalia Manso, profesora de la Pacífico Business School. Profesora Manso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, a ver, la corrupción es un problema que enfrentamos hace décadas en este país. Tratar de encontrar una fórmula para combatirla parece hacernos pero muy complicado, lamentablemente. Y estamos hablando de cifras que realmente impactan, ¿no? 22.000 millones de soles. ¿Esto ha mejorado en el tiempo o se ha empeorado, profesora Manso? Bueno, lamentablemente vemos una especie de estancamiento, a pesar de que los mecanismos de control se han ido sofisticando. También los defraudadores han ido buscando las formas de saltarse los controles. La Contraloría ha hecho un trabajo encomiable. De hecho, creo que es una de las instituciones del Estado a la que debemos agradecer y admirar, hasta el punto de que en 2020, y a pesar de todas las dificultades de la pandemia, se concluyeron 26.800 investigaciones de casos de corrupción, 74% más de lo que tenían previsto, de lo que eran sus planes de trabajo. Es decir, es un órgano del Estado que supera sus propias metas. Pero aún así, los resultados nos arrojan solo una disminución en su estimación de la merma al Estado de 1.000 millones de soles. Bueno, 1.000 es bastante plata, pero entre 22.000 millones o 23.000 millones, digamos que no hay una gran diferencia. Ese es un problema y que tiene que ver con la pandemia, porque lo que decía ayer el Contralor era que probablemente esa diferencia de 1.000 millones era porque no hubo tanta obra pública el año pasado por la pandemia, que se cerró la economía, se cerró la construcción, pero justamente te muestra que uno de los grandes focos o sectores donde está esa merma de corrupción es en la obra pública. Sin duda, son grandes contratos donde además se establecen unas redes de corrupción que llevan establecidas hace lustros o décadas y que son difíciles de desmantelar. De todas maneras, hay una lectura que se puede hacer también de esta situación. Los mecanismos de control son mejores, más exhaustivos, más numerosos, pero sin embargo la corrupción persiste. Y en definitiva, el mensaje es una posición solo punitiva, de castigo, de sanción, no es suficiente, sino va de la mano de un trabajo en fomentar una cultura de la integridad. Y esa cultura de la integridad empieza incluso desde la escuela, desde las familias. Tenemos que trabajar en una sociedad que sea más íntegra, porque por muchos fiscalizadores, contralores, policías y jueces que pongamos a disposición, nunca va a haber recursos suficientes. Y tenemos que invertir. La lucha contra la corrupción es una inversión que cuesta dinero, pero que también tiene un retorno que al final compensa esa inversión. Tenemos que dotar a la Contraloría, a las fiscalías, de recursos humanos y materiales que les permitan hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque el defraudador, el tramposo, el corrupto, el mentiroso, sabe que aun y si le ampallamos, es tan largo el proceso de sanción que finalmente le sale a cuenta, o en ese proceso tan largo busca mecanismos para salirse impune. Entonces, para poder acelerar
el tiempo entre la evidencia y la sanción, tenemos que también invertir en esos recursos humanos y materiales necesarios. Ahora, ¿y cómo hacemos para lograr este equilibrio, profesora Manso, entre tener un Estado transparente, ágil al momento de gastar, cuando se necesite gastar bien, pero también con los candados necesarios para que el dinero pues no se vaya en la corrupción, no se vaya en la ineficiencia? Porque claro, no puede poner un montón de candados y para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, pueden ser procesos muy largos y engorrosos que lo que buscan es proteger el dinero, pero hacen que no seamos eficientes. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Es más, y a lo que tú bien estás diciendo, Mar, viene el otro aspecto de la caza de brujas. Es decir, hemos llegado ya a unos niveles de control que genera una especie de pavor, terror entre los funcionarios públicos a firmar un proyecto, a firmar una orden de compra. Y eso paraliza también el Estado. Entonces tenemos que buscar ser más precisos en la investigación de la corrupción para que los funcionarios que actúan correctamente tampoco paguen las consecuencias de que una persona de su equipo, por ejemplo, haya cometido un fraude. Ahora mismo vemos que caen las cabezas de los equipos, pero no siempre de una manera proporcional, porque realmente un ministro, un viceministro, ¿cómo puede saber el último detalle de la última compra de una tablet en un distrito de una escuelita del último rincón del Perú? Es bien complicado. Tenemos que invertir en tecnología para monitorear la corrupción. Tenemos que, hoy en día hay estudios, hay recomendaciones de organismos como por ejemplo el Banco de Desarrollo de América Latina, que ha publicado un informe bien interesante que se llama ¿Cómo implementar la tecnología para la integridad en tiempos de COVID? ¿Cómo implementar, por ejemplo, la trazabilidad a la hora de redactar proyectos, los cambios en los documentos públicos, cómo hacer el famoso blockchain que identifica si en alguna licitación se cambia una condición, se identifica para que sea transparente, cómo publicar también las contrataciones directas, así sean por montos pequeños, para que los proveedores tengan acceso a postular, ¿no? Cómo utilizamos la tecnología para transparentar la información y no depender solo de una auditoría, de una contraloría, que es todo un despliegue de recursos inmenso. Cómo democratizamos la información para que los mismos ciudadanos sean veedores del proceso de contratación pública. Ahora, y en este sentido, sí, dime, Omar. No, termine, por favor. Sí, en este sentido la Contraloría tiene muchas iniciativas que creo que los medios de comunicación podrían contribuir a difundir, que están vinculados con los ciudadanos desde su niñez. Hay cursos online que se llaman, por ejemplo, El control social en tus manos. Hay talleres de capacitación para los profesores de personal social para las escuelas. Hay grupos de auditores juveniles, que son muchachos en edad escolar a los que podemos capacitar en ser monitores, veedores de la relación entre el ciudadano y las instituciones públicas. Los ciudadanos tenemos que monitorear este proceso y también tenemos que apoyar a los funcionarios que hacen su trabajo y también premiar a esos funcionarios que hacen su trabajo bien, porque solo castigamos al mal funcionario, pero no premiamos al buen funcionario. No podemos solo ir por la vía punitiva, también tenemos que dar incentivos, bonos, estímulos, premios, de alguna manera reconocer a aquel funcionario que incluso en un contexto de corrupción está haciendo limpiamente su trabajo. Los convenios de gobierno a gobierno que ha empezado a firmar el Perú, iniciamos con los Juegos Panamericanos, que tuvieron problemas en un inicio para desarrollarse, luego en la reconstrucción del norte, que también enfrentó una serie de retrasos, y ahora que se están firmando para proyectos emblemáticos, para grandes obras, son una forma de reconocer que como Estado, ¿no?, como aparato público, no soy capaz de hacerlo solo.
Bueno, en realidad yo creo que no hay que rechazar ningún mecanismo. En su momento se demonizó las alianzas público-privadas también. Así es. Yo creo que hay que valerse de todo mecanismo que también nos permita como país ir profesionalizando la manera en que nos relacionamos el sector público y privado. Si es a través de socios extranjeros o privados, en buena hora. Esto nos va a dar una curva de aprendizaje que también permita al Estado ir capacitándose para ser más autónomo. Y creo que no hay que cerrarse una sola fórmula. ¿Por qué no tener un mix entre licitaciones meramente públicas, licitaciones en colaboración con otros gobiernos, alianzas público-privadas? Se puede tener un mix. ¿Por qué no? Lo importante es que vayamos estableciendo una manera de ejecutar los proyectos que no dependa solo de que el contralor esté en un concurso concurrente encima del proyecto, sino que tengamos también otras maneras de establecer controles que van desde el control ciudadano, el control local, regional, nacional y también la colaboración con instituciones privadas, incluso otros países que tienen quizás más trayectoria en la gestión de proyectos de gran calado, ¿no? Perfecto, profesora Manso. Muchísimas gracias por esta explicación. Natalia Manso, profesora de la Pacífico Business School, sobre un tema que lamentablemente no está en la agenda en este momento, la corrupción, que hace que cada año en el Perú, al menos en el 2020, 22.000 millones de soles se fueron producto de este flagelo y en el 2019 23.000 millones. Entiendo que la Contraloría General de la República va a presentar en los próximos días un informe mucho más detallado, región por región y sector por sector, donde justamente se va este dinero producto de la corrupción y producto también de la ineficiencia del aparato público. Ojo, acá no hay un solo responsable. Esto va desde el gobierno central a los gobiernos regionales y los gobiernos locales e incluye, no hay que olvidar esto, a la empresa privada, ¿no? Donde hay un corrupto, también hay un corruptor. No olvidemos eso. Ojo, toda esta información la pueden revisar en la página web de RPP, rpp.pe, van a la sección de economía y ahí encontrarán toda la información y mucho más, además, a turismo, cómo deducir gastos cuando viajas al interior del país. No olvidar esto, que es justamente una información que comparte la SUNAT y todo lo que pasó con el tipo de cambio. Continúa el cronograma para el retiro de fondos de las AFP si así lo necesitaran, lo de la Copa América, cómo viene, así que toda la información económica, ya lo saben, en rpp.pe, sección de economía. Nosotros nos tenemos que despedir, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión, porque ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Muy buenas tardes, señores y señoras.